Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y bueno, agradecer a Alberto. Hoy tenemos la suerte de tener aquí a Alberto Garzón. Ha venido para intervenir en la reunión del grupo de la Izquierda Europea para explicar cómo abordamos desde Izquierda Unida las próximas elecciones generales y también para presentar el preacuerdo al que se llegó ayer con Podemos y con otras fuerzas de izquierdas en el Estado español. Y bueno, no podía ser un mejor momento el que viniera Alberto aquí al Parlamento Europeo, también porque esta es una candidatura para ganar en el Estado español, pero sin duda también mirando a Europa y combatir esas políticas de austeridad que tanto sufrimiento han producido en las clases populares en nuestro país. No estaba preparado que esta reunión tuviera lugar justo el día después del preacuerdo, porque el preacuerdo, como sabéis, ha tenido pues una elaboración ardua y ha sido pues un proceso muy intenso, pero que finalmente ha sido extraordinariamente satisfactorio ese preacuerdo, y tenemos la oportunidad de venir aquí, de expresarlo, de explicárselo y de escribírselo a toda la delegación y a todo lo que es el grupo, porque desde luego nos parece que es algo, como decía Marina, muy relevante para lo que es el ámbito europeo y no solo para el ámbito del Estado español. En este sentido, queríamos también transmitir pues todo lo que es el apoyo a Marina como portavoz de Izquierda Unida y a toda nuestra gente que está trabajando aquí en el Parlamento. Lo que está claro es que estamos en un momento histórico, estamos ante una oportunidad para que el Partido Popular y Ciudadanos no gobiernen nuestro país, estamos por eso ante un preacuerdo político de enorme envergadura, de enorme importancia, en el que sobre todo lo que prima son los intereses de las clases populares y de la gente que lo está pasando mal. Cuando hemos hecho este preacuerdo no hemos estado pensando en elementos que pueden parecer secundarios, como los elementos concretos que forman parte de cualquier negociación y que son importantes pero son elementos secundarios, sino que hemos estado pensando en la gente que está sufriendo, las consecuencias de la crisis, los desahucios, el desempleo, la miseria, la desigualdad. Hemos estado pensando en la ley Mordaza, en la LOMCE, en definitiva en las reformas laborales. Hemos estado pensando en todo eso y por eso creíamos que la única forma de proteger a nuestra gente, a nuestro pueblo, a las clases populares, era a través de un preacuerdo de estas características que pudiera convertirse en un acuerdo, una vez ratificado por las bases de ambos partidos. Como sabéis, las bases están votando hoy, tanto las de Podemos como las nuestras, de Izquierda Unida, están votando hoy y votarán también mañana, en nuestro caso mañana en forma presencial, y esperamos un apoyo masivo para que este acuerdo pueda significar efectivamente el inicio de campaña, que yo creo que ayer ya tuvo un determinado hito, que yo creo que fue muy notable en la medida en que nos vimos muy arropados por la ciudadanía en el momento de presentarlo, tanto Pablo como yo, para animar a la gente a un proceso electoral que va a ser determinante en la historia de nuestro país. Así de sencillo, nosotros no nos escondemos y decimos que es un acuerdo para ganar las elecciones, para transformar nuestro país y para ganar al Partido Popular y a Ciudadanos. Hay quien dice que es un acuerdo para superar al Partido Socialista, pero se equivocaría. Creo que hay que dejar muy claro que nuestro objetivo es transformar la sociedad y para eso hay que ganar al PP. Nosotros no vamos a hacer una campaña mirando al Partido Socialista, sino mirando a las formas de transformar nuestra sociedad, que es ganar al Partido Popular y a Ciudadanos, esa alianza que, según dicen las encuestas, podría gobernar nuestro país a partir del 26 de junio. Por lo tanto, acabamos de empezar y vamos a un proceso muy ilusionante, con mucho entusiasmo, y que desde luego creemos que va a ser una campaña de desborde. Creemos que mucha gente que se iba a abstener en las circunstancias previas a este preacuerdo, a partir de ahora tiene probablemente un incentivo para votar, que es votar a nuestra candidatura, la candidatura conjunta. Así que lo vemos con mucha ilusión, mucho entusiasmo y, como siempre, pues respondemos a vuestras preguntas. Sí, efectivamente, Pablo nos lo ha comentado esta mañana, de hecho me lo comentó a mí ya ayer, es decir, estamos en permanente contacto, como es natural cuando ya hay un preacuerdo y somos aliados, y vamos a trabajar no solo por una suma de resultados del 20 de diciembre, sino para multiplicar esos resultados, para integrar a mucha más gente que en principio no iba a votar ni a Podemos ni a Izquierda Unida, pero que conjuntamente podría hacerlo. Nos parece un elemento inteligente, nos parece una forma muy clara de expresar nuestra real voluntad de transformar este país. Y el Senado es una institución que tiene una ley electoral todavía más perjudicial que la del Congreso, y eso significa que el Partido Popular puede salir muy reforzado en esa Cámara y tenemos que evitarlo. Y en ese sentido, una alianza con el Partido Socialista en el Senado, si el Partido Socialista hubiera querido, hubiera permitido que el Partido
Popular no controlase el Senado. Lo que ocurre es que el Partido Socialista ya ha respondido que no quiere ninguna alianza en el Senado, lo cual significa que va a ser más difícil arrebatarle los senadores al Partido Popular. No obstante, nosotros no nos preocupa porque creemos que vamos a ser capaces de superar incluso al Partido Popular en muchas circunscripciones, y eso hará que el Senado sea mucho más progresista de lo que lo sería solo presentándonos por separados. No, Izquierda Unida no va a renunciar absolutamente a nada. Nosotros tenemos unos valores y unos principios que son los que nos han traído hasta aquí, los que nos dan esa fortaleza, esos principios que tienen que ver con ese carácter republicano, que tienen que ver con ese carácter anticapitalista. Nosotros no renunciamos a ello. Lo que sí hacemos es construir una suerte de intersección programática, un espacio común, compartido con Podemos, que nos permita simplificar el mensaje, simplificar el programa en una serie de puntos para que la ciudadanía entienda que esos son los puntos sobre los que siempre vamos a votar de acuerdo, porque son puntos compartidos. En ocasiones que tengamos que votar sobre elementos donde hay disensión, cada organización votará de forma autónoma. Eso quiere decir que si tuviéramos oportunidad de votar a favor de la República, por ejemplo en el Congreso saliente de estas elecciones, los militantes de Izquierda Unida sistemáticamente votarán en función de nuestros principios y valores, que son republicanos. Por lo tanto, es un programa que digamos tiene dos ámbitos: el ámbito de intersección, el ámbito común, y un ámbito que digamos que es el donde hay diferencias, cada organización vota en consecuencia. En los casos que le he preguntado, entiendo que eso no va a estar dentro de ese ámbito de intersección, sino que va a quedar fuera y a potestad, digamos, de Izquierda Unida luego, ¿no? Creo estos cuatro aspectos que el aspecto programático y el documento se estaba presentando en este momento. No sé si hace unas horas o dentro de una hora, la verdad es que no lo sé, pero va a ser un resumen importante de trabajo durante varios días que han estado las delegaciones de Podemos y de Izquierda Unida, Unidad Popular, y eso significa que va a haber un espacio de intersección que está centrado fundamentalmente en la emergencia social, es decir, paralización de desahucios, planes de empleo, todo lo que es la reconversión del sistema productivo. Todo eso son elementos compartidos, y luego lo que tenemos son elementos como de diferencia, en los que tampoco hay que subrayarlas tantas porque no son tantas diferencias, pero que ahí están, y eso no aparece en ese documento, pero no significa que las organizaciones nos subsumamos en ese documento de intersección. Bueno, nosotros estamos ahora haciendo un ejercicio de pedagogía que se extiende a todos los ámbitos. Nosotros, como decía anteriormente, no hemos estado pensando tampoco en las declaraciones pasadas de unos y otros, porque entendemos que ha habido declaraciones de líderes de Podemos que no nos han gustado y declaraciones de Izquierda Unida que no les han gustado a la gente de Podemos. Es normal en un escenario de competición electoral como el que tuvimos en el 20 de diciembre, pero que entendemos que por encima de todo eso está la necesidad de transformar nuestro país, y eso es un ejercicio de pedagogía. Nosotros no estamos haciendo la política desde el vientre, la estamos haciendo desde las necesidades de la gente, de cómo resolverlas y cómo darles respuesta, y en ese sentido lo que tenemos encima de la mesa son encuestas que plantean que hasta el 90% de los votantes de Izquierda Unida votarían esta coalición porque la ven bien. Ese porcentaje alcanza 95% en el caso de Podemos, pero es nada desdeñable 45% en el caso de votantes del Partido Socialista, lo que significa que hay un potencial de crecimiento extraordinario para que esta coalición no pierda votantes, sino que los multiplique. Y por lo tanto nosotros lo que vamos a dedicarnos es en cuerpo y alma a explicarle a la ciudadanía que esto no es una pelea entre dos organizaciones, que las organizaciones siempre son instrumentos, y que ahora lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo en responder ante las demandas de la ciudadanía y en cómo resolverlas, y dejar de lado lo que son cuestiones que a la gente no les preocupa, como son elementos relacionados pues con los egos, relacionados con las listas, y elementos sobre los que casi nadie nos ha preguntado cuando nos paran por la calle y nos dicen uníos. Siempre nos dicen uníos porque hay que cambiar este país, uníos porque hay que parar los desahucios, uníos porque hay que acabar con la reforma laboral, pero nunca nos dicen no te unas porque te han insultado. La verdad que nosotros tenemos una concepción de la política en la que debemos estar por encima de todo eso y evitar que esos sentimientos, que son naturales y no los podemos negar, de cierta rabia cuando hemos venido a un proceso que es bilateral, es un proceso que va desde Podemos a Izquierda Unida, de Izquierda Unida a Podemos, que no ocupen ni mucho menos la importancia que no tiene. Esos son detalles que todavía están por verse, son detalles que están hablando para concretarlo. Es un elemento meramente jurídico que se va a presentar el viernes, porque la campaña electoral no se va a hacer en torno a ese nombre, se va a hacer en torno a una suma que vaya y desborde a todas las organizaciones, pero la gente va a saber que eso es Podemos, que es Izquierda Unida, que son las confluencias, que somos organizaciones diferentes, que compartimos un proyecto político común, y en ese sentido el nombre es un elemento, digamos, un requisito estrictamente jurídico que nos obliga a la propia ley electoral, y que en última instancia lo vamos a resolver de la mejor manera posible, y será público, pero será público el día que o bien se haga o el día que se registre, y ahora mismo no creo que todavía lo hayan resuelto.
Se ha hecho esta misma tarde un documento que se ha mandado a toda la militancia, a todas las bases de los espacios clave donde se han repartido ya las listas. En conjunto, puede que me equivoque en uno o dos números, pero en conjunto lo que viene a significar es que Izquierda Unida tendría en torno a 12, 14 escaños o candidatos en posiciones muy probables de salir elegidos el 26 de junio y además 6 senadores. Eso significa que es un resultado pues, muy importante para poder desarrollar una tarea política en el que esto está circunscrito al ámbito de Izquierda Unida, pero que esperemos que el resultado sea muchísimo mejor y que permita incluso tener a más presencia, y más presencia de Podemos y más presencia en definitiva de esta coalición, porque necesitamos muchos diputados para transformar el país. Es pública, quiero decir, los nombres no, porque los nombres todavía, salvo en el caso de Madrid, que me parece que es 5, 9 y 11, lo único que hacemos es coger las listas que ya hicieron primarias y eso es lo que hace es ajustarse y eso nada más que hay que ver, a lo mejor hay que ajustar algo por cuestiones de cremallera y de género, pero en el caso de Madrid no, porque van prácticamente los números tal y como van, Sol creo que va a la 9 y Enrique Santiago creo que es el siguiente, iría el 11. En todo caso son elementos que hay tiempo para concretarlos porque este viernes termina el espacio jurídico para registrar la coalición, pero las listas tienen un amplio margen que da tiempo a resolver este tipo de cuestiones. En principio la norma general es que ya que hicimos primarias para el 20 de diciembre prevalezca ese criterio. Otra cosa es que haya candidatos que no quieran volver a presentarse o por cualquier razón y en ese caso pues habrá que ver qué fórmulas arbitramos para resolverlo, pero ahora mismo no es un elemento que nos esté preocupando. Bueno, yo respeto siempre todas las críticas, además me parece lo normal en un debate político, son cuestiones muy legítimas. No diría que son los dirigentes históricos, porque dirigentes históricos como Julio Anguita, por ejemplo, se han manifestado radicalmente a favor del acuerdo, también Gerardo Iglesias, un excoordinador de Izquierda Unida, el propio Partido Comunista entero ha apoyado este proceso y está cabalgando a favor de que este acuerdo salga a buen puerto. Creo que es legítimo que determinadas voces pues, puedan discrepar, lo único que esto no es una decisión que la tome a nadie individualmente, esto es una decisión que le corresponde a la militancia y en la primera consulta el 84,5% votó de forma favorable. Entonces yo creo que eso es a lo que hay que agarrarse porque es lo democrático y es que la inmensa mayoría de la militancia y simpatizante de Izquierda Unida cree que este acuerdo es positivo y que hay que avanzar en él. Ahora se está consultando de nuevo para ratificar este acuerdo, no sabemos cuál es el porcentaje, pero entendemos que va a ser también ampliamente mayoritario a favor de este acuerdo y habrá que ver con el tiempo, evidentemente, que tengamos oportunidad de demostrarle, como queremos hacerlo, a toda la gente que es crítica, de que esta es la mejor herramienta posible para transformar nuestro país. Sobrevivirá absolutamente, no solo sobrevivirá, sino que saldrá tremendamente fortalecida, porque estamos hablando de que nosotros en Izquierda Unida, y lo digo honestamente, y además lo he dicho ahí en la reunión del grupo, nosotros hemos visto el precipicio en Izquierda Unida el año pasado, hemos visto encuestas que nos daban el 1%, hemos visto momentos que lo hemos pasado muy mal porque hemos sentido que el abrigo de la gente no era tanto como nos hubiera gustado y de repente nos hemos encontrado por determinadas variables, pero entre ellas creo que nuestra propia habilidad de manejarnos en este contexto, hemos encontrado el abrigo de la gente, el apoyo de la gente y nos hemos lanzado un proyecto que es la unidad, la coalición electoral que nos va a fortalecer no solo por el número de diputados, sino porque la gente está valorando muy positivamente nuestros esfuerzos por encontrar un acuerdo con otra fuerza como es Podemos, que es distinta a nosotros, pero que podemos compartir espacios comunes. Creo que eso lo va a fortalecer a nuestro proyecto político, además tenemos una asamblea en la que se va a elegir la nueva dirección en apenas 3 semanas y que creo que la gente está entusiasmada con esa posibilidad. Además, esta coalición se hace en el marco del respeto y reconocimiento mutuo. Van a aparecer en las papeletas el logo, las siglas de Izquierda Unida. Todo el mundo va a tener presente que hay referentes de Izquierda Unida propios, con autonomía, que están apoyando un proyecto que va más allá de Izquierda Unida. En ese sentido, yo sinceramente no veo ningún riesgo de nuestra formación, todo lo contrario, solo veo elementos de fortalecimiento y si lo hacemos bien, un fortalecimiento muy duradero. Nosotros creemos que hay que defender el derecho a decidir, además hemos sido durante mucho tiempo la única fuerza federal que ha defendido esto en las instituciones. Creemos que el conflicto en Cataluña solo se resuelve de una forma dialogada y negociada y que toda actitud inmovilista de Mariano Rajoy o de cualquier otro candidato o cualquier otro referente público de cualquier organización es desde luego una patada hacia adelante que no resuelve el problema y eso lo hemos dicho una y otra vez. Por lo tanto creemos que la salida tiene que ser negociada. Eso significa que tiene que haber un referéndum,
eso aleja al PSOE de la gente y aleja al PSOE de una solución de la transformación social y de las soluciones a un problema político que es importante en nuestro país en este momento, pero que no es el único problema que tiene nuestro país. Nosotros no somos una fuerza nacionalista, nosotros no defendemos la independencia de ningún territorio, defendemos el derecho a decidir, pero defendemos un modelo federal donde las clases populares de diferentes nacionalidades y como se quieran sentir cada uno puedan colaborar y puedan sentirse libres de la explotación y la opresión de determinadas instancias, y nosotros vamos a trabajar para eso, pero creemos que la solución en Cataluña es hablar mucho, hablar y dialogar y sobre todo habilitar mecanismos para que la ciudadanía se exprese. Si no se hace eso, lo único que están haciendo es crear un clima de mayor crispación que no beneficia ni a Cataluña, ni a España, ni a Europa, ni absolutamente a nadie. Por lo tanto, un gobierno de transformación social creo que tiene que poner encima de la mesa, naturalmente, una salida negociada y dialogada de este conflicto, y uno de los mecanismos, no el único, es desde luego el derecho a decidir. No se ha planteado por una cuestión de tiempos y por una cuestión de que esto es una coalición electoral muy concreta en un momento histórico, y para eso lo que teníamos que hacer era articular las diferencias que tenemos de la mejor forma posible. Entonces nosotros hemos llegado a entender que Podemos tiene, exceptuando las confluencias, tiene 3 millones de votos, que es un resultado muy positivo, y nosotros teníamos 1 millón de votos, y que en función de esa correlación había que establecer una negociación, pero una negociación que pudiera llegar a buen puerto, y para eso había que facilitar las cosas, lo que hemos dicho muchas veces, de generosidad por parte de ambas organizaciones, y eso significa que en este proceso Pablo Iglesias, como candidato hipotético todavía de esta candidatura, va a ser el candidato no solo de Podemos, sino de mucha gente que no solo no somos de Podemos, sino que tampoco queremos ser de Podemos, pero que queremos compartir un proyecto político de transformación social. Y eso es lo que hemos llegado a la conclusión después de unas negociaciones, en un momento en el que los plazos eran terribles. Este mismo viernes hay que registrarlo todo, había unas necesidad de consultas, no había espacio para ninguna otra fórmula a la que hemos hecho. Nosotros creemos que esta campaña no puede centrarse en el Partido Socialista. De verdad, creo que los problemas de la gente implican que dejemos de hacer Juego de Tronos y que dejemos de mirar a las organizaciones como si fueran simplemente competidores deportivos. Nosotros tenemos que hablar de política, de los problemas de la gente y de cuáles son las soluciones. Y para eso entendemos que lo peor que le puede pasar a este país es que el Partido Popular gane las elecciones y se apoye en Ciudadanos. Y para eso una coalición como la nuestra lo puede evitar. Además, todas las encuestas lo han puesto de relieve. La mayoría de los diputados nuevos que generaría esta coalición se le quitan a Partido Popular y a Ciudadanos. Entonces la oportunidad está aquí. ¿Que se consigue superar? Estupendo. Es probable que no sea por una mayoría absoluta y necesitemos alianzas. Es normal, es una cultura política nueva la que se está instalando en nuestro país. No hay mayorías absolutas a partir de ahora. Hay diálogo, negociación, y eso significa pues, que habrá que tender la mano al Partido Socialista y otras fuerzas que compartan elementos de progresismo en la concepción política. Pero insisto y quiero subrayar una cosa. Venimos de un proceso de negociación en el que mucha gente no ha entendido que hay que ponerse de acuerdo con otros que son diferentes. Nosotros con esta coalición estamos dando ejemplo. Con esta coalición estamos dando un ejemplo que no se ha visto en las negociaciones para formar gobierno, y es que organizaciones diferentes nos ponemos de acuerdo, y eso en un momento en el que en los partidos políticos parecía difícil ponerse de acuerdo con diferentes, creo que también es un elemento que podemos decir que es notable frente a ese inmovilismo que nos ha caracterizado y que nos ha llevado a las nuevas elecciones. Por lo tanto, acuerdos preelectorales como el que tenemos, y después, depende de los resultados, desde luego entender que hay que tender la mano a los partidos que pudiéramos compartir elementos programáticos, y el Partido Socialista, que tiene una base social de izquierdas, creemos que es un potencial aliado. Bueno, nosotros vamos fase a fase, y eso significa que ahora mismo estamos en el ámbito del preacuerdo, de ratificarlo y de registrarlo, y después una campaña electoral. Cuando tengamos los resultados es cuando entraremos en esa fase de discusión para ver cómo se puede conformar un gobierno. Pero entrar en futuribles ahora, además, yo creo que frustra mucho a la gente, porque da la sensación de que se está hablando solo sobre sillones y sobre cuestiones que no son de tanta trascendencia para la ciudadanía. Nosotros venimos de una tradición política que dice programa, 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 y eso es lo que ahora mismo nos preocupa, cómo explicarle a la ciudadanía que hay una esperanza, una alternativa en esta campaña electoral, que somos nosotros y nosotras, y que en realidad lo que hay que hacer es movilizar masivamente el día 26 de junio para que haya un gobierno de transformación social, de cambio, que permita a la gente dejar de sufrir como consecuencia de la crisis. En ese sentido, todos los demás debates están pospuestos, todo lo que tenga que ver con repartos de carteras están pospuestos porque no tienen sentido en un momento político como este.